A lo largo de la historia, el desarrollo humano se ha sostenido muchas veces sobre la esclavización y la explotación de unos por otros. Hemos asumido distintos papeles, amos, siervos, trabajadores forzados, y muchas veces se nos ha dicho que era la única forma posible para avanzar. Hoy, sin embargo, por primera vez en la historia, surge una herramienta capaz de romper esa lógica, la inteligencia artificial. En un mundo que ha sido definido por jerarquías rígidas donde unos pocos mandaban y la mayoría obedecía, hoy tenemos la oportunidad de convertirnos todos en aprendices y maestros al mismo tiempo. No importa de dónde vengas ni tu origen social, hoy podríamos integrarnos en un diálogo global. Tener voz propia, dejar de buscar siempre a un líder externo que nos diga qué pensar y cómo resolver nuestros problemas. Sin embargo, aunque hoy tengamos acceso a la escuela y a la información, muchas veces esa educación no es verdadera libertad, es más bien un sistema de adoctrinamiento que refuerza ese status quo. Por el contrario, la filosofía históricamente no solo ha sido el amor al conocimiento, sino que ha sido una forma de ejercer agencia, voluntad y juicio crítico. Para lograrlo, necesitamos serenidad, claridad mental, escuchar nuestra voz interna, compartir esa calma con los demás y no dejarnos arrastrar por la saturación constante de información y estrés que domina el presente. A medida que la inteligencia artificial sustituya cada vez más trabajos, veremos desaparecer muchos espacios donde antes las personas encontraban sentido y pertenencia. Todas las clases sociales. Debemos aprender a reubicarnos, a reclamar un nuevo lugar en el mundo, o correr el riesgo de desaparecer, social y existencialmente. Interesarse, aunque sea un poco, no en la filosofía vacía ni en intentar repetir frases que no tienen para nosotros tal vez mucho sentido, sino en intentar reflexionar sobre lo que nos sucede, cuestionarnos, decidir por nosotros mismos. Si algo de esto os resuena, si algo les resulta útil, si les ayuda a situarse un poco mejor en ese momento histórico, yo me doy por más que agradecido. De acuerdo, entonces para poder avanzar, primero vamos a tener que hablar sobre dos proposiciones que hace Friedrich. Y la primera es, según él dice, el cristianismo solo se puede comprender partiendo del terreno en que ha crecido, no es un movimiento contrario al instinto judaico. Por el contrario, es su consecuencia lógica, es una ulterior conclusión en la terrible lógica de aquel instinto, en la fórmula del Redentor. La salvación viene de los hebreos. La segunda proposición es esta. El tipo psicológico del Galileo es aún reconocible, pero solo su completa degeneración, que es al mismo tiempo una mutilación y una enorme adición de rasgos extranjeros, pudo servir para lo que estaba destinado, o sea, para dar el tipo de redentor de la humanidad. Así que entonces, partiendo de estos dos postulados, de estas dos ideas, vamos a hacer dos cosas. Lo primero que vamos a hacer, como Nietzsche va a proceder a explicarnos su primer punto, él dice, los hebreos son el pueblo más extraordinario en la historia del mundo porque colocados ante el problema de ser o no ser, con conciencia totalmente admirable, prefirieron el ser a toda costa. Y esta costa fue la falsificación radical de toda la naturaleza y de toda realidad, de todo el mundo interior, así como de todo el mundo exterior. Así que Nietzsche va a empezar a hablar del ser para explicar las religiones. Como Nietzsche va a empezar a hablar de las religiones, entonces nosotros debemos explicar qué es la ontología y la metafísica. Ontología viene de ontos on, que significa lo que verdaderamente es. Según Parménides, el ser es y no puede no ser. Entonces, ontología es el estudio del ser necesario. Después Aristóteles le llamó filosofía primera a todo esto, porque para él la ontología era la ciencia más importante, la primera. Entonces, al momento en que Andrónico de Rodas en la biblioteca de Alejandría tenía que clasificar estos libros, los puso más allá de los libros de física. Y como no tenían título, estos libros se les llamaron los libros de metatafísica. Y de ahí el término metafísica, por estar más allá de la física. Cuando hablamos de acto y potencia, no nos referimos simplemente a movernos o hacer cosas,
sino una distinción filosófica profunda. La potencia es la capacidad o posibilidad de ser algo, de manera tal que el carpintero nace como cualquier otro ser humano, sin saber nada de carpintería. Con el tiempo, va a la escuela, aprende a leer, escribir, a sumar, y en algún momento descubre que quiere dedicarse a la carpintería. Para hacerlo, primero necesita entender de qué está hecho el material que va a trabajar, dependiendo de la época en la que estemos hablando. El día de hoy, ya no tiene que salir a talar árboles, puede comprar la madera y las herramientas, ya no necesita un hacha, ahora usa utensilios especializados, diseñados para lograr acabados más precisos, más elegantes. A medida que avanza, va entendiendo cómo usar cada herramienta, cómo perfeccionar los detalles, cómo alcanzar un nivel más alto de habilidad. Y si quiere incluso especializarse, podemos observar cómo su comportamiento y su forma de actuar se moldean en respuesta a su trabajo. Por ejemplo, un carpintero que trabaja en el monte puede desarrollar una conducta más reservada, más solitaria, quizás un poco acostumbrada a no socializar. Cada herramienta, cada elección, cada entorno va dejando una huella en su forma de ser. Por ejemplo, un ser humano tiene la potencia de aprender carpintería. El acto es la actualización de esa potencia. Cuando esa potencia efectivamente aprende y ejerce la carpintería, se vuelve carpintero en acto. Nadie nace carpintero, nacemos con cierta potencia. A través del aprendizaje y de la disciplina y la experiencia, esas potencias se realizan en actos concretos. En la vida diaria, lo vemos reflejado en cualquier oficio o arte. Primero existe la posibilidad, luego el proceso y finalmente el acto, que es la consumación de esa posibilidad. Hoy sabemos que todo esto es mucho más que simplemente nuestro cerebro. Hace menos de un mes, Elon Musk dijo que nosotros somos nuestro cerebro. Vaya afirmación. Y aunque parezca impactante, sabemos que el sistema nervioso y el cerebro están profundamente conectados, casi como si fueran uno solo. Si cortamos partes del sistema nervioso, el cerebro se ve afectado. Cuando ejercemos conductas, nuestro cerebro actúa en conjunto con el sistema nervioso. Por ejemplo, un futbolista ya no piensa a cada paso que va a dar, simplemente fluye, corre, mueve el balón a como se le antoja. Esto ocurre porque prácticamente ha reforzado los vínculos neuronales a cada paso que ha dado. Cada vez que repetimos algo, se fortalece ese circuito, hasta que se vuelve parte de nosotros. Así, nuestro cuerpo y nuestro ser cambia según lo que hacemos, pero lo que hacemos depende del lugar en el que vivimos. No es casualidad que no veamos a los mejores científicos surgir en contextos de extrema pobreza. ¿Es culpa de ellos? No. Pese a que una persona nazca con un gran potencial, si no tiene el ambiente adecuado para desarrollarlo, se pierde. A veces quisiéramos ser grandes cantantes, pero si no practicamos y además no tenemos ciertas aptitudes, va a ser difícil. Por otro lado, alguien con gran potencial puede desperdiciarlo si no encuentra un entorno que le permita fortalecerlo. Los músculos que no se usan se atrofian. Lo mismo ocurre con las capacidades humanas. Nietzsche hablaba de que el ser humano tiene capacidades que los animales no poseen. La capacidad intelectual, la reflexión compleja. Eso nos hace únicos. Además de nuestras manos y dedos, aunque los changos también tienen manos y dedos, pero cuando se enojan se avientan excremento. Nosotros en teoría deberíamos ser más complejos y buscar soluciones sin recurrir a la violencia. Sin embargo, la historia demuestra que no siempre cumplimos con esas expectativas. Cada civilización desarrolla ideologías que unifican y organizan. Cuando una ideología se fragmenta demasiado, genera polarización y conflictos. Lo vimos con Lutero y los protestantes. La ruptura con el catolicismo generó divisiones profundas. Con el tiempo, ortodoxos y católicos aprendieron a convivir, aceptando que son la misma religión vista de diferentes ángulos. Sin embargo, esto nos muestra que no solo importa la religión, sino cómo la asociamos a nuestra identidad y comportamiento. Los ortodoxos, por ejemplo, viven su fe de una manera distinta a los católicos latinoamericanos. Aunque no existe un padre del método científico per se, podemos decir que el método científico se origina con Aristóteles y de ahí nace la ciencia moderna. Gracias a ella tuvimos el desarrollo tecnológico y científico que permitió avances enormes.
Aunque en Latinoamérica haya existido fuga de cerebros, muchos intelectuales se fueron buscando mejores condiciones económicas y políticas. Las circunstancias políticas y geopolíticas influyen profundamente en lo que somos y en lo que podemos hacer. Por eso, Platón habla primero de ontología, del ser, después de la teoría del conocimiento, cómo interpretamos la naturaleza y nos ubicamos dentro de ella. Luego, la antropología, la forma en la que nos manifestamos físicamente dentro de ese mundo. Después, la ética, que cuida nuestra integridad y nos permite convivir unos con otros. Finalmente, la política, que organiza la convivencia y obliga al cumplimiento de la ética. Cuando hablamos del ser en general, nos referimos a la ontología. Cuando explicamos todo, hablamos de metafísica. Bajo esa lógica, alguien que controla por completo nuestro entorno podría manipularnos como ratones de laboratorio. Pero no es tan sencillo. Nacemos con ciertas características propias. Chomsky, por ejemplo, señala que el lenguaje es la base estructural de la cognición humana. Es algo innato y universal. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa frase de Juan 1:1 habla del logos, que se entiende como palabra, razón cósmica y sentido. Chomsky propone la gramática universal, una estructura vacía que se llena con el ambiente, la cultura y el idioma que escuchamos de niños. Así nacemos con potencialidad. Podemos pensar distinto, crear poesía, construir discursos políticos, reflexionar y transformar el mundo. En contraste, el determinismo genético diría que estamos totalmente predeterminados por los genes, como actores obligados a seguir un guión, pero la realidad es que hay un margen para elegir y cambiar. La gramática universal y el ambiente actúan como disparadores. Si un niño escucha español, habla español. Si crece en un ambiente comunitario, desarrolla empatía. Si crece en un ambiente dogmático, acepta los dogmas. Sin embargo, siempre hay un margen para reinterpretar y transformar. La libertad humana no depende solo de tener buenos genes, sino de cómo usamos el lenguaje y la conciencia para decidir qué queremos ser. Por ejemplo, imaginemos un árbol genealógico. Un árbol genealógico hipotético que no necesariamente va a ser objetivo, pero que nos va a ayudar a racionalizar la carga genética que llevamos. En donde el tatarabuelo vivió el porfiriato, un México profundamente desigual donde el valor del ser humano dependía de su utilidad para el sistema, posiblemente experimentando violencia, explotación y miedo. Luego, el bisabuelo vivió la Revolución Mexicana, una época de luchas, tradiciones y una sensación constante de supervivencia. Su mente se formó en un ambiente donde la violencia era vista como la única vía legítima para defender la vida y el honor. Después, el abuelo vivió la Guerra Cristera, donde el conflicto no era solo físico, sino profundamente ideológico y espiritual. Se reforzó la idea de defender la fe o la identidad a cualquier precio. El padre vivió el movimiento estudiantil de 1968, con represión, desapariciones y un sentimiento de desilusión hacia las instituciones. Aprendió que soñar con un cambio podía costar caro y que había que desconfiar de los sistemas de poder. Y finalmente, el hijo creció en México de la guerra contra el narco, marcado por el miedo, la inseguridad y la sensación de que la vida puede perderse en cualquier momento y que nada está realmente a salvo. Cada una de estas generaciones va acumulando no solo ideas, sino emociones, miedo, ira, desconfianza, frustración. Estas emociones se heredan y se moldea la conducta. Incluso si no somos conscientes, muchas veces cuando hoy actuamos con agresividad, desconfianza o indiferencia, no es solo por una decisión individual, son cicatrices invisibles que vivimos arrastrando como sociedad.
Esto puede hacernos sentir culpables o malos, especialmente si contrastamos con los ideales de pureza, bondad o perfección moral que proponen algunas religiones. Sin embargo, no se trata de castigarnos ni de vivir con la culpa, se trata de entendernos, de aceptar de dónde venimos y trabajar para buscar un lugar mejor, una posibilidad de existencia más digna y consciente. La religión, entendida como un espacio de reflexión y comunión, puede ayudarnos a reconciliarnos con estas emociones, a perdonar, a soltar, a crear nuevas formas de vida más solidarias. La clave no está en juzgarnos, sino en preguntarnos: ¿cómo podemos construir un futuro que no repita los mismos ciclos? En los últimos 100 años, el catolicismo y el guadalupanismo fueron ideologías centrales en México. Hace 50 años, con la llegada de la televisión, comenzó un cambio profundo. Para los años 80, con Reagan y Thatcher, se impulsó el libre mercado y el control financiero. Surgió una ideología basada en el consumo, en la idea de que valemos por lo que compramos. Hace 50 años, la diferencia salarial entre ricos y pobres se estimaba de 1 a 20. Es decir, que por cada peso que una persona en estado de pobreza ganaba, una persona en estado de riqueza ganaba 20. La diferencia hoy estima de 1 a 400. Esta lógica del mercado cambió la motivación para ir a la escuela. Ya no se va a la escuela por el amor al conocimiento, sino para conseguir un salario. Esta ideología es la esclavitud perfecta. Si te gusta, nunca te rebelas. La lógica del mercado subvierte todas las relaciones. ¿Quieres pareja? Ten un Satisfyer o pornografía. ¿Quieres hijos? Adopta un perro. ¿Quieres casa? Renta un Airbnb. Así dejamos de ser seres humanos para convertirnos en sujetos de consumo. Bueno, cuando hablamos de Kant, entendemos que no todo lo aprendemos afuera. Hay estructuras a priori, anteriores a la experiencia, que nos permiten organizar la realidad. Por ejemplo, no aprendemos que el tiempo existe. Solo podemos percibir todo en el tiempo. Así, la estructura es universal, pero el conocimiento es histórico y cultural. Lo que creemos lógico en un lugar no necesariamente lo es en otro. No somos robots ni hojas en blanco. Reinterpretamos el mundo desde una base común, pero si te gustó el video, te agradecería mucho que nos apoyaras compartiendo a quien creas que la necesite o que le pueda gustar, dándole un like al video o picándole la campanita, para que cuando haya más contenido puedas verlo. Sin más, que tengas un excelente día.